en paralelo. ¿Sí? Un regulador en paralelo. Obviamente, jóvenes, pues nos dice que tiene aquí una corriente IR, que de aquí a aquí hay un BZ, y lógicamente vamos a tener aquí en cierta medida una IL. Pregunta para respuesta, así como lo ven. Bueno, cópienlo primero porque luego los dejo atrás. Profesor, ¿Sí? disculpe, de casualidad no le podría mover para ver si se puede mirar un poquito más clarito. Algunas cosas sí se alcanzan a ver ahorita, pero cuando escriba más siento que no vamos a poder leer bien. A ver, vamos a ver si algo mejora. A ver, se supone que está ahí en la mejor resolución. ¿Sigue viéndose borroso? Sí, se ve un poquito borroso todavía. Sí, todavía Caray. se mira. Pues ahí ya es cuestión, supongo que de internet, jóvenes, porque... Ahí está ya, como que ya se miró mejor. Ya. Sí, bueno, ojalá. Sí, porque ya hice lo que tenía que hacer y pues así he estado trabajando ahorita en la mañana con todo, entonces es lo que me pone a dudar un poquitín. De todas maneras, así rápidamente, déjenme les digo, aquí hay una R, voltaje de entrada no regulado, R, aquí está un Zener conectado en su cátodo a la base del transistor, hay un transistor y una resistencia RL, nada más, así, muy sencillito. Profesor, arriba dice ¿Sí? regulador en paralelo. En paralelo, exactamente, es un ok. regulador en paralelo. Gracias. En este caso, el voltaje de salida regulado va a ser el mismo que el del diodo Zener, ¿no? No, fíjense bien, jóvenes, realmente tenemos aquí BZ, pero aquí tenemos siempre un BBE. Por lo tanto, BO será igual a BZ más BBE. ¿De acuerdo? Es una diferencia mínima, pero al fin y al cabo, ahí está presente. Bien. Pero también, si ustedes observan, jóvenes, aquí hay una corriente que va a ser la corriente Zener
y que es igual a la corriente de base. ¿Cierto? Y que lógicamente aquí debe haber una corriente IC. Por tal motivo, jóvenes, pues veamos para empezar, ¿sí? IL, sabemos de antemano que va a ser igual a BO en RL. ¿Sí? No hay mayor problema. Luego nos encontramos con que si ustedes observan, IR es igual a IZ más IC y más IL. Donde IR, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? Según lo que estamos observando. ¿A qué creen que sería igual IR? Y L más. ¿Y cuál es la I que está? ¿Es IC? Sí, tenemos IZ más IC más IL. Pero ¿a qué más puede ser igual IR? Le ponemos un pero para que vean ahí. Pero IR ¿a qué es igual también? Véanlo bien, jóvenes, está muy sencillo detectarlo. ¿Que a nadie se le presenta una posibilidad de detectarlo? Profesor, yo creo que lo que nos pasa a la mayoría es que ahorita hace unos segundos se miraba muy borroso y no habíamos copiado nada de lo que apuntó. Oh, perdón. Bueno, terminen. Sale. Ustedes me dicen ahorita que estén listos. No hay problema. Profe, ¿qué es lo que nos estaba preguntando? Perdón, ya terminé de anotar. IR, aparte de que es igual a la suma de las corrientes IZ, IC más IL, ¿a qué más es igual IR? A la diferencia de voltaje sobre R. Perfectamente. ¿Cuáles voltajes estamos manejando ahí? PI menos BO. Perfectamente bien contestado. VI menos VO. Entonces, como ven, de alguna manera ya sabemos cuánto va a valer IR. ¿Sí? De aquí, jóvenes, sabemos cuánto vale IL. Entonces nos falta por saber IZ e IC. ¿De acuerdo? Vamos a ver, jóvenes, para Profesor, terminar. perdón por interrumpirlo, pero ¿me podría decir las primeras dos ecuaciones? Es que se mira muy borroso. BO igual a BZ más BB. Y la segunda es La IL. segunda, IL igual con BO en RL. Ok, gracias. Vale. Bien. Luego, fíjense bien un detalle, jóvenes. Aquí nos encontramos con algo interesante. Ya sabemos cuánto valen esas dos corrientes. Entonces diríamos que IC, disculpen, fue igual con IR menos IZ y menos IL. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Nada más despejé IC. Sí. Pero como IZ, ¿no lo puse? No, bueno, sí, acá está. Le pongo así. Pero IZ igual con IB. Por lo tanto, IC será igual con IR menos, ¿a qué es igual IB en términos de IC, jóvenes?
¿IB con términos de IC o IC con términos de IB? No, IB en términos de IC. Beta por IC. No, perdón. IC sobre beta. IC sobre beta, perfectamente. Entonces sería menos IC sobre beta y menos IL. O lo que es lo mismo que IC será, digo, IC que multiplica a 1 menos 1 en beta va a ser igual a perdón, menos IL. De tal forma que IC es igual con IR menos IL entre 1 menos 1 en beta. ¿Sí? Y a partir de aquí, pues ya la libramos, jóvenes. Así. IZ será igual a IC en beta. Tan, tan. Y se acabó el problema. Profesor, ¿Sí? disculpe, al pasar el IC sobre beta del lado izquierdo, ¿no pasaría sumando? Ah, perdón, sí, tiene mucha razón, discúlpenme. Es positivo, gracias por esa observación. Y aquí lógicamente va a ser positivo. Gracias. Y ahora sí, podemos jugar, si ustedes gustan, a ver cómo nos queda, ¿verdad? Pero ahí está bien tranquilo la situación. Le podemos dar valores si ustedes quieren. Si, por ejemplo, se nos ocurre que BR valga, no sé, le ponemos 30, que el Zener sea igual a 12, con una disipación máxima, le voy a poner aquí PZ máxima, vamos a ponerle de 400 miliwatts. ¿Sí? Es nada más para efecto práctico. Le ponemos a R, no sé, 1 kilo. Y a RL vamos a ponerle 330 ohms, a ver qué resulta. Como no lo he hecho, estoy ahorita poniendo al azar los valores, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué nos resulta, les digo. Nada más se me ocurrió poner esos datos. Y con base en ello vamos a tomar vamos a sacar una conclusión, vamos a ver qué es lo que debemos hacer para ajustarlo. Entonces, ojo, jóvenes, ya tenemos todos los... la beta. ¿Cuánto le ponemos a beta, jóvenes? ¿Le ponemos 100, por ejemplo? Sí. Dale, está. Entonces, digo, estamos haciendo un ejercicio práctico con valores reales. A ver, jóvenes, ¿cuánto nos va a dar? Para empezar, ya sabemos cuánto va a ser, no hay mayor problema. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a dar? 12.7. ¿Y L cuánto nos va a dar, jóvenes? Profesor. Pues aproximadamente 12.5 miliamperes, ¿no? Bien poquito. No, no es cierto. 37 más o menos, 38 miliamperes. ¿Cuánto nos va a dar? Profe, ¿cuál es el voltaje de entrada? 30 volts. ¿La RL de cuánto la puso? 330 ohms.
son todos los datos que puso, ¿verdad? El voltaje de entrada, el valor de la R, RL y la beta, ¿verdad? Es todo lo que puso. BZ pusimos 12 volts con una disipación máxima de 400 miliwatts de potencia. O sea que de ahí vamos a determinar cuánto es la máxima corriente que puede fluir a través de él. Aquí, según mis cálculos, les debe dar como 38 miliamperes. Según mis cálculos. No sé. A mí me dio 33 miliamperes. ¿33? Ajá, en el Zener, porque son 12 volts y son 400 miliwatts. Dijo, ¿no? Ah, ok, pero al Zener, entonces quiere decir que la IZ máxima fue igual a 33 miliamperes. Sí. Ok, eso es lo máximo. ¿Qué quiere decir? Que debemos cuidar que no le vayan a llegar eso o más de corriente al Zener. ¿Sí? Bien. Entonces, prosigamos. ¿Cuánto nos da IL? De 38 miliamperes. Ok, aquí está 38 miliamperes. ¿Y R cuánto nos va a dar, jóvenes? Como para que lleguemos a los resultados que queremos, ¿no? $17.3 miliamperes. 17.3. Según yo, debe darles 18 miliamperes. En la primera ecuación que tenemos, BO es igual a BZ más BBE, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues, así lo calculé yo, es el voltaje de entrada. Oh, tienes mucha razón. Sí, es que estamos hablando de... No, pero ver así veo. Exactamente. ¿17 punto qué? 0.3 miliamperes. Bueno, aquí fíjense bien un detalle, jóvenes. Aquí ya se cometió un error de esos imperdonables. No podemos tener más corriente en la carga que en R. ¿Por qué? Porque IR es la suma de todos ellos. Y si IL nos dio 38 miliamperes, pues quiere decir que andamos bailando la cuerda floja. Luego entonces, ojo, ¿qué necesitamos hacer para una situación como esta? Pues no nos queda otra más que bajar el valor de R. ¿Sí? Y a R podemos bajarlo a un valor comercial del orden también de 330 ohms. Es decir, con 1 kilo no vamos a tener salida simplemente. No vamos a tener esa corriente. Es una mentira el tamaño del universo.
¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta de ese detalle? Sí, sí, la cambiamos. Esto les digo por una sencilla razón. Miren, la RL normalmente, es una carga, es un aparato que le vamos a conectar, se puede decir, al regulador. Entonces, lógicamente, a ese no le podemos cambiar el valor de su resistencia. Pero a este sí se lo podemos cambiar. Entonces, tendríamos que bajarle aquí, probablemente en vez de manejar el kilo, lo cerramos y le ponemos 330 ohms. Y con 330 ohms, obviamente nos debe dar alrededor de 51 miliamperes. ¿Sí? 52 probablemente. Entonces, cambiemos este dato, a ver, ahorita en la operación, a ver cuánto nos da. 52.42 miliamperes. 52.42, okidoki. Entonces, nos da 52.4. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí es factible. ¿Por qué razón? Pues porque en IL tenemos 38 miliamperes y el resto se debe estar consumiendo entre el Zener y el colector del transistor. ¿De acuerdo? Ahora sí, jóvenes, si tenemos estos datos, ya podemos trabajar sin mayor problema. De tal manera que IC va a tener un valor aquí. ¿De cuánto va a ser IC? Como 14.3 probablemente. ¿Qué valores fueron los que modificó? Nada más modifiqué el resistor R. En vez de 1 kilo, le pusimos 330 ohms. Ok, gracias. ¿Sí? Es todo lo que se hizo. Da un valor de 3.3 amperes. ¿Cuánto, perdón? A lo mejor estoy mal, pero a mí me dio 3.3 amperes ¿Dónde? en la IC. La IC 3.3 amperes. Sí, lo que pasa es que tenemos en la fórmula, en la ecuación final nos puso que IZ es igual a IC entre beta. Entonces, si despejo la beta, pasa multiplicando la IZ. La IZ, pero era la IZ máxima, ¿cierto? No, esa es la máxima. Cierto. Es la que debemos cuidar, ¿sí? Que no lleguemos a ello y mucho menos rebasarlo. Acá lo tenemos en esta ecuación, donde IC igual con IR menos IL en 1 más 1 en beta. Así a vista de buen cubero, yo considero que nos debe dar como 14.3, 14.2, por ahí. 14.06. 14 miliamperes. 14 miliamperes. Sale, perfecto. Ahí está. Ahora sí, de aquí, ¿cuánto nos va a dar? ¿Nos va a dar la IZ? Pues, 0.14 miliamperes. Que andamos totalmente sobrados con esto, jóvenes. Y no hay mayor problema. Entonces, como ven, podemos jugar a la sin susto con ello y proteger al Zener, y vemos ahí que nos lo está protegiendo, pues, de la mejor forma posible. ¿De acuerdo? Estamos seguros que no lo vamos a dañar. Y recuerden, cuando estamos tratando de hacer un circuito de esta naturaleza, si tenemos una RL ya definida, si ya sabemos cuánto va a valer y demás, pues es esto lo que vamos a mover. Y si es para efecto práctico, para ejercicios y demás, ahí sí le podemos poner lo que ustedes quieran. Podemos ponerle los 330, le podemos poner 510 o 470 o 1 kilo simplemente, ¿sí? Y ya. Lo único que va a pasar es que se va a bajar la corriente, naturalmente, la corriente va a ser mucho menor. Esto es nada más para efecto de proteger al Zener, pero lo vamos a proteger con mayor seguridad si le ponemos aquí un
un resistor bastante menor. ¿De acuerdo, jóvenes? Y todo lo demás, les digo, va a quedar funcionando de maravilla. Entonces, este es el regulador en paralelo. Pero hay otro regulador también paralelo, nada más que se conoce con el nombre de paralelo mejorado. ¿Sí? Entonces, ustedes me dicen cuando pueda borrar. Por mí está bien si lo borra. Ya le tomé foto de todos modos. Okidoki. Vamos a ver, jóvenes. Vamos a dejarlo igual como está. Bien, este circuito, jóvenes, si ustedes observan lo que tenemos ahí, nos estamos encontrando con que hay un arreglo de dos transistores. En realidad, si ustedes observan, podríamos manejarlo, no lo modifiquen ustedes, es nada más para efecto práctico. Podríamos modificarlo aquí
y nos encontramos con que ese arreglo de esos dos transistores está en serie. A este arreglo, jóvenes, voy a ponerlo al otro lado ahora. Se le conoce con el nombre de par Darlington, ¿sí? Ya existen, obviamente, integrados estos arreglos y se conocen con ese nombre. Ustedes llegan y piden un Darlington a cualquier tienda de electrónica y obviamente pues, hay que llevar el número del Darlington para que se los puedan proporcionar. Por ejemplo, uno de los más comunes que se encuentra en todos lados es el TIP 120, ¿sí? Es de los más comunes. Tiene una característica muy especial este arreglo. El arreglo que tiene es el siguiente. Fíjense ustedes de alguna manera que aquí tiene una corriente de base, pero que aquí, vamos a ponerle 1, tiene una corriente de emisor E1, que también es igual a la corriente de base 2. ¿De acuerdo? Y que aquí tenemos de alguna manera la corriente de emisor y que podríamos decir que aquí tenemos la corriente de colector. ¿Sí? Como ustedes podrán recordar de alguna manera, la corriente de emisor es aproximadamente igual que la corriente de emisor. Luego entonces, si esto lo igualamos a la corriente del colector aquí, del colector 1, ahí IC1, nos encontramos con que IE1 es aproximadamente igual a beta 1 por la corriente de base 1. IE2 o IE a secas será igual a beta 2 por IE1. ¿Sí? Por lo tanto, IE es igual a beta 1 por beta 2 entre IB o IB1, que es lo mismo. A final de cuentas, aquí podemos decir que esto es IB. ¿Sí? ¿Qué sucede en este caso, jóvenes? Que IE en IB, que es aproximadamente igual a IC en IB, es igual a beta 1 por beta 2. Esto quiere decir que haciendo ese arreglo, jóvenes, las betas se multiplican. Es el producto de ambas. Y que consecuentemente, pues imagínense si tenemos una corriente de base, por pequeña que sea, vamos a decirle de 1 microamperes, y trabajamos también, por decir algo, con dos transistores 2N22, pues la corriente se va a multiplicar por 400 para llegar a la corriente de colector. ¿Sí? La corriente de base se multiplicaría por 400. Si hablamos de 10 microamperes, por ejemplo, pues estamos hablando de mucha corriente. ¿Sí? Entonces, normalmente, jóvenes, este tipo de arreglos o este tipo de Darlington se utiliza en circuitos de potencia. Y quiero decirles que, por ejemplo, el TIP 120, a pesar de ser un arreglo de esta naturaleza, tiene una beta total, o sea, B1 por B2, de 20, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el arreglo es de dos transistores de potencia. Pero también debo decirles que normalmente los transistores de pequeña señal andan fluctuando en una corriente máxima de colector de entre 100 y 900 miliamperes.
Hay algunos por ahí que manejan hasta 900 miliamperes. El 2N2222 les mencionaba hace unos días, creo que les dije que un máximo de 300. Bueno, la cuestión es la siguiente, que como la beta se multiplica, entonces quiere decir que la corriente se eleva demasiado. Y el TIP 120 tiene la friolera de capacidad para manejar hasta 18 amperes en el colector. Amperes, jóvenes. De ahí que se utilizan única y exclusivamente en circuitos de potencia, es decir, de mucha corriente. Consecuentemente, aquí sería como para trabajar corrientes bastante elevadas, ¿sí? El gran problema es que si manejamos corrientes elevadas, pues el Zener también habría que cuidar cuánto es lo máximo que puede soportar. Si bien es cierto, dice que es un regulador en paralelo mejorado, pero eso es cuando ya vamos a trabajar normalmente, jóvenes, con fuentes de mucha corriente, ¿sí? Entonces, esta definitivamente es nada más un ejemplo como para saber qué hacer, y que existe este arreglo de dos transistores conectados en serie. Aquí simplemente lo voltea, si ustedes se fijan, la base está para el lado derecho, aquí está hacia el lado izquierdo, porque estamos acostumbrados a manejarlo así, pero es lo que tenemos ahí. Luego entonces, jóvenes, este Darlington, se puede, si ustedes quieren, hacer un circuito, cualquiera de los de polarización con un Darlington, pero habrá que cuidar, primero, que si son dos transistores de 2222, pues el primero no rebase, como les dije, el valor de 300 miliamperes, por lo menos, que sería uno de ellos, que es la corriente que le va a llegar, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar en una corriente de base extremadamente pequeña. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo ahí que si la beta es de 200, imagínense 200 por 200, ¿cuánto nos está dando, jóvenes? 40,000, ¿no? ¿Sí? Entonces imagínense una beta de 40,000, pues obviamente no va a aguantar ni de relajo el 2N2222 cuando haya ya una corriente de 1 miliamperes que sea. ¿Sí? Entonces sí debemos tener cuidado. Por eso es que ahorita, pues simplemente lo dejamos así, casi a nivel platicadito, a menos que, como les dije, se quiera hacer una fuente y todo. Entonces ya revisaríamos todos los aspectos, veríamos con qué arreglo se llega a ese resultado, y lo único que nos resta aquí por ver es, bueno, cuál sería el voltaje de salida para este circuito, perdón. Profe, yo en lo personal no pude apuntar el circuito porque se mira demasiado borroso. ¿Este de arriba? Más bien lo de abajo, lo de arriba sí lo alcancé a ¿De apuntar a aquí la hacia mitad. abajo se ve borroso? Sí. Bien. Sí. Este circuito que tengo aquí, este pequeñísimo, es exactamente lo mismo que tengo aquí, con la diferencia de que nada más le di vuelta. Es decir, la base, en vez de tenerla al lado derecho, aquí la puse al lado izquierdo. Ajá. ¿Sí? Pero es el mismo, exactamente el mismo circuito, o el mismo arreglo de transistores, que es del que les estaba hablando y se conoce con el nombre de par Darlington. Y lo único que hice aquí fue manejar las corrientes para determinar el valor de la beta de ese arreglo, y nos encontramos con que el arreglo tiene una beta equivalente al producto de las betas de los dos transistores. Por eso les mencionaba ahorita que estos circuitos se utilizan única y exclusivamente para potencia, es decir, para valores de corriente muy elevada, ¿sí? Y para evitar situaciones de quemadas y todo, les digo, esto lo dejamos nada más ahí, y lo único que vamos a determinar es cuánto vale VO de este circuito. Entonces díganme ustedes, ¿cuánto puede ser el valor de VO de este circuito, jóvenes? El voltaje del Zener más BBE1 más BB2E2, perdón. El voltaje del Zener más 2 veces BB.
¿Por qué razón? Recuerden que la BB siempre es lo mismo en los transistores, ¿sí? Vale 0.7, dijimos que equivale a la unión, es decir, a un diodo de la unión del emisor. Por lo tanto, siempre va a ser eso. Y ese vendría a ser el voltaje de salida. Obviamente, jóvenes, como les mencioné ahorita, ya si queremos trabajar corrientes muy elevadas, pues tendremos que pensar en resistores muy pequeños, del orden de, no sé, unos cuantos ohms, no kiloohms, ohms, jóvenes. De tal forma que tengamos corrientes elevadas. Pero para ello, entonces sí tenemos que cuidar definitivamente la corriente del Zener. Ahí la corriente del Zener, ¿a qué creen ustedes que va a ser igual? No a cuánto, ¿a qué? Fíjense bien, tenemos una corriente aquí, que ya dijimos que es IR. Tenemos una aquí que le vamos a llamar IC. Una más que va a ser IZ. Y la última que será IL, perdón. Dije IL. ¿Sí? Ustedes ven que esta corriente va a llegar a este nodo, a este punto. Díganme esta corriente, ¿cómo se podrá dividir? Ustedes ven que aquí tenemos una R1 y que R1 nos va a producir a lo mejor también una corriente aquí en este sentido que le vamos a poner IR1, donde IR1 será apenas 2 veces BBE en R1. Así es que si tenemos aquí apenas 1.4 volts y le ponemos, si ustedes quieren, a esta R1 un valor alto de 10 kilos, pues lógicamente nos vamos a encontrar con que la corriente va a ser muy pequeña. ¿Sí? Entonces, realmente, la gran mayoría de la corriente pues se va a ir a la corriente de base. Y esta multiplicada por el producto de las vetas va a ser la corriente de colector, de tal manera que prácticamente le estamos quitando casi toda la corriente al Zener, si ustedes se fijan, está protegido. Pero, pues de todas formas, como mencioné ahorita, habría que tener todos los cuidados del universo. Entonces aquí lo que nos interesaría en cierta medida es ver esto, y ya lo otro, les digo, calcularlo exactamente igual que el anterior. ¿Sí? Tendríamos pues, con esto, lo que se mencionó ahorita, un regulador en paralelo mejorado. ¿Por qué? Porque les va a proporcionar bastante más corriente que el otro. Y en las fuentes de voltaje, jóvenes, uno de los aspectos muy importantes es que produzcan o que proporcionen una corriente. Ya una fuente, fíjense bien, una fuente de voltaje que nos proporciona 2 amperes es una maravilla de fuente, les diré. Ya un ampere, con un ampere que sea limpio, está perfecto. Porque, por ejemplo, pueden ustedes experimentar. Vamos a suponer que les falló el estéreo del carro. Y ustedes lo quieren revisar por ahí a ver qué está pasando. Y pues tienen que alimentarlo con una fuente por fuera, que no sea precisamente la batería del carro. A lo mejor si le ponen 300 o 400 miliamperes va a funcionar perfectamente. Pero si le ponen bocinas y le suben volumen, pues no va a poder. Entonces, no lo van a escuchar realmente, apenas un chillidito por ahí. Eso es lo que va a suceder. Pero ya cuando tenemos unos 700 o 800 miliamperes, ya se escucha. Y con un ampere se escucha perfectamente. Claro, bajo el volumen, pero bien. Entonces, normalmente lo que se quiere es tener fuentes ya con un mínimo de corriente que pueda proporcionar del orden de 1 ampere, ¿sí? Pero les digo, si podemos tener corrientes con más, fuentes con más amperaje o más corriente, pues lógicamente tenemos que pensar en valores diferentes. Entonces, jóvenes, pues esto sería lo relativo a la regulación de voltaje con
con transistor BJT. Entonces, pues mañana tenemos práctica, por ahí les queda pendiente todavía la mayoría lo de los circuitos de polarización con BJT, y vamos todavía a darle una leve repasadita quizás a unos cuantos ejercicios, 2, 3 de polarización. Híjole, ya vamos a entrar a marzo, ¿verdad? Nos queda marzo, todo marzo. No, sí, tenemos bastante tiempo para darle una buena revisada a todo lo que son los circuitos de polarización. Esto es con la finalidad de que ya nos convenzamos de cómo podemos analizar cada uno de los mismos y tener ya la base para entrar con los circuitos de polarización del JFET, perdón, o del FET, pues, transistor de efecto de campo. Entonces, jóvenes, pues gracias por su presencia. Nos vemos mañana. Tienen práctica. Parece que Beltrán ya terminó. Bueno, pues qué bien. Los demás no sé. Pero si no terminaron, tienen el día de la hora de mañana designada para ello, jóvenes. Les agradezco su presencia y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Dale, hasta luego. Que descansen, jóvenes. No, profesor. Igualmente. Gracias. Que les vaya